Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Vamos a dar comienzo a la clase número 4 de la parte teológica del módulo 3. Y para eso, como te digo siempre, es importante que tengas tu Biblia para poder leer todas las palabras que vamos a compartir. Vamos a abrir la Biblia en Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 6 al versículo 8. Hoy nos tocaría seguir viendo Doctrina de Jesucristo, la parte 2. Sabemos que Jesús se hizo hombre, pero él nunca dejó sus atributos, su deidad. Y en la palabra de Dios dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y acá la palabra de Dios nos muestra que si bien él nunca dejó de ser Dios, él se humilló hasta la muerte de cruz, ¿sí? Fue obediente a su Padre. Como Jesucristo hombre, tiene diversas características. Y cuando hablamos del hombre, estamos haciendo a lo que es la referencia, a la referencia a su naturaleza humana. Y podemos ver en la palabra de Dios varias citas donde muestra el linaje humano que tenía Jesús. Si leemos en Lucas capítulo 1, el versículo 26 al 38, o el capítulo 2, del versículo 5 al 7, y el capítulo 52, vamos a ver que detalla el hecho de que Lucas registra la encarnación, eh, de su encarnación, el nacimiento, su concepción y su nacimiento. Esto se refiere a lo que es el linaje humano. Después nos encontramos también en Mateo 26, capítulo 26, versículo 12, que él tenía un cuerpo. Es cuando el perfume fue derramado sobre Jesús, ¿sí? Él tenía un alma y Jesús les dijo que su alma estaba triste. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 26, versículo 38. Y un espíritu. En Lucas 23 y 46, Jesús encomendó su espíritu al Padre. También Jesús fue tentado. Lo podemos ver esto en Mateo, en el capítulo 4, versículo 1, 11, y cuando fue tentado en el desierto. Fue tentado por Satanás, si ustedes recuerdan, pero él tuvo la victoria. Amén. ¿Cuál fue la obra tremenda que hizo nuestro Señor Jesucristo? Aparte de todo lo que nos muestra en su palabra, que sanó, que liberó, eh, la obra tremenda de nuestro Señor fue la muerte, resurrección y ascensión, el hecho de haber muerto por nuestros pecados, el hecho de haber ocupado nuestro lugar en esa cruz. La muerte en la cruz tiene varios significados y lo podemos ver en la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, en Hebreos capítulo 5, versículo 9. Él nos garantiza la victoria sobre la muerte y sobre el pecado y la salvación. Amén. Eh, él también nos da seguridad del amor de Dios hacia nosotros. En Juan 3:16 lo podemos ver, en Romanos capítulo 5, del versículo 6 al versículo 10. Es una bendición o rescate pagado, ¿no? A las demandas santas de Dios, al pecador, y para liberarlo de la justa condenación. Su muerte liberó al pecador de ser condenado. Esto lo podemos ver en Mateo, capítulo 20, versículo 28, o también en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Él proveyó la base para la reconciliación con Dios, ¿sí? Esto lo podemos ver en Romanos, capítulo 5, del versículo 10 al 11, y también en Efesios, capítulo 2 al 16. La reconciliación del pecador con Dios. Él murió por los pecados y nosotros tenemos libre acceso al trono celestial, ¿sí? Y su resurrección es el verdadero triunfo, ¿no? Y esperanza que tenemos en Él, es el sello de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Él es la piedra angular de nuestra fe, como declara Pablo. Dice en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. La deuda que nosotros habíamos contraído fue saldada, esa deuda fue saldada en la cruz. Y después tenemos lo que sería la ascensión. La ascensión marca dos etapas de Jesucristo, o sea, desde la historia humana, desde el nacimiento
hasta la resurrección, y después el Cristo que es espiritual, el que habita en los cielos y es que está y toca a los hombres a través del Espíritu Santo, del Consolador. Y ¿cuál es el significado que tiene la ascensión? Bueno, lo podemos encontrar en diversos lugares de la palabra, en el Salmo 110, versículo 1, en Marcos 16, versículo 19, en Lucas 22, en el versículo 69 y en 1 de Pedro, capítulo 3, 22. ¿Cuál es el significado así que nos muestra estos textos que hemos leído? Porque la ascensión señala el fin del ministerio terrenal de Jesús y marca el retorno de gloria sentado a la diestra del Padre. Su posición en el cielo es de señorío universal. ¿Cuál es la conclusión que podemos llegar? Que Él, en esta obra tremenda que fue la muerte, la resurrección y la ascensión, y está sentado a la derecha del Padre, Él ocupó nuestro lugar en la cruz, ese lugar que nosotros, cada uno de nosotros tendríamos que haber ocupado. Él lo ocupó, Él derramó su sangre, Él fue el cordero expiatorio, ese cordero, ese sacrificio que hacían antes en el Antiguo Testamento. Él ocupó ese lugar. No hace falta ya más hacer sacrificios, porque ya el cordero sacrificial fue Jesús. Podemos encontrarnos varias libros de la Biblia donde podemos leer todo esto, ¿sí? Porque a partir de la obra de Jesús todos los pecados son quitados. Podemos leerlo en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29. El velo fue roto, ¿sí? El velo ese que separaba al hombre de Dios. Ahora tenemos libre acceso a nuestro Padre Celestial. El velo fue rasgado, ya no hay separación. Esto lo podemos ver en Mateo, en el capítulo 27, versículo 55. Eh, También nos abre la posibilidad de ser uno con nuestro Padre. Por eso cuando hablamos de orar, de estar en intimidad, ahí somos uno con nuestro Señor. Esto lo podemos ver en Juan, en el capítulo 17, versículo 21, y el formar parte del cuerpo de Cristo, investidos de poder, santificados para ser testigos de Él, para predicar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra, y para que el mundo crea, para que el mundo sea salvo. Esto lo podemos ver en Hechos 1:8. La obra redentora de nuestro Señor es muy, muy trascendental para cada uno de nosotros. Él, como ya les dije, hermanos, ocupó ese lugar en esa cruz. Él derramó su sangre. Él fue el cordero sacrificial. Lugar que tendríamos que haber ocupado aún nosotros. Y Él, sin habernos conocido, Él cubrió nuestro lugar. Así que cómo no amarlo, cómo no dedicarle tiempo a Él, cómo no aprender cada día más de su palabra. Yo creo que todo lo que estamos aprendiendo sirve para ponerlo por obra, como decimos siempre, para que el reino del Señor sea engrandecido. Por eso los aliento a seguir adelante, a no bajar los brazos, a pasar tiempo con el Señor, a leer su palabra y a entender que tomados de la mano de Él somos más que vencedores. Recuerden esto, Él se hizo hombre, pero nunca perdió su deidad. Él es el Hijo de Dios y Él forma parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él está sentado a la derecha del Padre y envió al Consolador, ese Consolador que está dentro de cada uno de nosotros, el cual nos sostiene cada día. Así que a no bajar los brazos, a seguir adelante y vamos a orar para que Dios siga obrando en nuestras vidas y sigamos cada día aprendiendo más de Él. Amado papá, Señor Jesús, te damos gracias por estar en medio nuestro, por estar dentro de nuestras vidas, porque tu obra fue maravillosa en esa cruz. Ese lugar que nosotros teníamos que haber ocupado, pero lo ocupaste vos, porque nos amaste tanto, porque vos nos elegiste, nosotros no te elegimos a vos, vos nos elegiste primero. Y esa obra fundamental que hiciste en la cruz, tremenda, tremenda, Dios haber mandado a su Hijo unigénito para ocupar nuestro lugar, marca con fuego nuestra vida y nuestros corazones. Por eso, cómo no amarte, cómo no exaltarte, cómo no valorar cada día lo que vos hiciste por cada uno de nosotros. Por eso queremos decirte que te amamos, que te bendecimos, que te glorificamos, que te reconocemos, amado Jesús, amado Dios, como nuestro Dios, como el soberano en nuestra vida. Por eso toda nuestra vida está dedicada a servirte y a darte todo lo que somos como ofrenda, Padre. En el nombre de Jesús
bendecimos tu nombre, te exaltamos, te damos gloria, te damos honra. Y nos encontramos en la próxima clase del próximo sábado para seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Continuamos con lo que sería la clase número 5 y comenzamos ya a hablar acerca de lo que es la doctrina de la iglesia, la parte 1. Así que yo los aliento a poder leer antes de ver cada clase, de ver cada video, a leer la carpeta que fue enviada por WhatsApp para que puedan ir acompañando todo lo que vamos compartiendo en las clases y tener siempre a mano la Biblia, que es aquella, la palabra de Dios, que es la que nos sostiene y nos alienta día a día a seguir adelante y donde más tenemos que aprender. Así que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Hola hermanos, que el Señor los bendiga. En esta tarde vamos a ver la cuarta clase de la parte práctica, guerra espiritual. Pero antes vamos a hacer una oración para que el Señor esté interviniendo en todo lo que vamos a aprender. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor, por la clase que vamos a tener. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están del otro lado, Señor, que estén preparados en esta hora, Señor. Apura los pasos de aquellos que todavía no han podido conectarse, Señor, para que podamos en esta tarde, Señor, estar viendo las armas que vos nos das, Señor, para tener una vida victoriosa, Señor, y una vida que lleve fruto para ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, la clase pasada hemos visto intercesión. Hoy vamos a ver guerra espiritual. Hemos visto la importancia de lo que es la intercesión. Con seguridad hemos clamado en esta semana por un amigo, por un familiar, por alguien que el Señor nos puso en el corazón, de que estemos intercediendo. Pero tal vez no hemos visto los resultados. Hemos visto como que no pasó nada. ¿Por qué habrá pasado esto? Sucede que intercedemos por personas que tal vez no entienden por qué deben cambiar su actitud ante Dios. Se dan cuenta de que la única salida es jugarse por Dios. Pero hay algo que no los deja avanzar, que los frena. Es que además de ponernos entre Dios y las personas, haciendo intercesión, debemos batallar contra el diablo, que retiene a esa vida, que no la deja avanzar. A esa es la lucha que se llama guerra espiritual. Es ponerse entre el diablo y la persona. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo llevarlo adelante? Conociendo contra qué estamos luchando. Tenemos que saber con qué estamos luchando. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es identificar al enemigo. El carácter y la naturaleza del diablo están descritos en nombres que aparecen en la Biblia. Ellos nos revelan su carácter y su forma de actuar. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 4, versículo 1, 5, 8 y 11 lo describe como diablo. En San Juan, capítulo 8, versículo 44, como padre de mentiras. En Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, Dios de este siglo, o el sistema mundo. En Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 15, como infiel o incrédulo. En Apocalipsis, capítulo 9 y versículo 11, ángel del abismo, jefe de las langostas y destructor. En el Salmo 8, versículo 2, enemigo o vengador. En Mateo 6, versículo 13, como mal o maligno. En Primera de Pedro 5:8, como adversario. En Job
15:21, asolador, destructor. En Génesis 3:1, tentador. Y en Génesis 3:13, engañador. Lo que tenemos que hacer también es reconocer el lugar de batalla. Las Sagradas Escrituras enseñan que el hombre es un ser tripartito, creado en espíritu, alma y cuerpo. El área del alma es la que abarca el intelecto, las emociones, la voluntad, y es en la mente donde encontramos el lugar de batalla más común, pues allí donde nuestras decisiones son tomadas. Esas decisiones que involucran la voluntad determinan no solo el curso de nuestra vida diaria, sino el eterno destino de nuestra vida. El principal punto de ataque del diablo en contra del hombre es la mente. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, que el campo de batalla principal que usa el enemigo es nuestra mente. Él trata de influenciar para que dudemos de la fidelidad de Dios y de su palabra, como lo hizo al tentarla a Eva y en el jardín del Edén y a Jesús en el desierto. La mente tiene 3 voces a las cuales responder. Son 3 voces que hablan en nuestra mente. Primero es la voz de Dios, después es la voz del enemigo o el diablo y nuestra propia voz. La voz de Dios nos trae aliento, nos trae consuelo, nos da dirección, nos da revelación, certeza de su amor, convicción y corrección cuando nos debe corregir. Amén. En vez la voz del enemigo, ¿qué hace? Nos trae duda, culpa, temor, celos, odio, condenación hacia nosotros mismos y justicia propia. La voz propia, nuestros propios deseos, razonamiento lógico y humano, y autojustificarnos, autojustificaciones. Tenemos que reconocer también la forma de pelear. Dice Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El objetivo del diablo es ese, es destruir directamente nuestras vidas. Él emplea diferentes estrategias. Por ejemplo, primero, con los incrédulos, quiere convencerlos de que Él no existe directamente. Y entonces el hombre o la circunstancia, ¿qué pasa? Tendrán la culpa ellos de lo que sucede, pero Él no la va a tener. Y con los cristianos, con nosotros, Satanás usa las mentes, atacándonos, juzgándonos, luego mantiene su posición vigilándonos. Hacen hacer la duda con sugerencias como no sos un verdadero cristiano por las cosas que estás haciendo, no te olvides lo que hiciste ayer, ¿estás seguro realmente de tu salvación? ¿Pensás verdaderamente que Jesús olvidó tu pasado? Crea temor, es muy difícil que salgas de esta situación, te dice, te engaña, ¿no? Y, por ejemplo, pasan cosas en la parte financiera, de repente se rompe el auto, venía andando no más bien, y se rompe algo,
no sé, el aire acondicionado de casa andaba perfecto y de golpe también se rompe y se resiente nuestra economía. Otra de las cosas también, tenemos que conocer las armas espirituales que Dios nos dio. Amén. La autoridad fue dada en el nombre de Jesús. Tenemos la autoridad que nos dio el Señor en su nombre. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, podemos verlo. Otra arma fundamental es la sangre de Jesús. Es nuestra protección. La sangre de Cristo tiene poder. Primera de Pedro, versículo 1 y 2. Después el ayuno. Ayunar. En Isaías capítulo 58, versículo 6. Y Joel capítulo 1, versículo 14. Y la palabra de Dios fundamental, la palabra de Dios, en Hebreos 4, versículo 12. Aleluya. Y tenemos que colocarnos la armadura de Dios. Es fundamental, estar revestidos de la armadura de Dios. En Efesios 6, versículo del 10 al 18, tenemos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, pies con el evangelio de la paz, escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Fundamental. Entonces, cuando nos ponemos entre Dios y el pecador, Dios es movido a compasión y misericordia para no obrar conforme al pecado de la persona. Pero cuando nos ponemos entre el diablo y el pecador, la persona es liberada de su opresión, salvada de las garras del enemigo y libre para acercarse al Señor. Amén. La diferencia entre la intercesión y la guerra espiritual. No es un método, una fórmula mágica que funciona con solo repeticiones. Es necesario aplicar las armas espirituales y vestirnos con la armadura, como vimos acá en Efesios 6. Nuestra visión es alcanzar la ciudad para Cristo, ganar las almas para el Señor. Pero esta ciudad está cegada por el príncipe de este mundo, eso lo sabemos. Necesitamos no solo interceder, tenemos que clamar y pedir a Dios por ella, sino disipar las tinieblas que la cubren. El Señor nos tiene que, en la intercesión, en la guerra espiritual, tiene que disipar los cielos, amén. Esas tinieblas que la cubren. Mediante la guerra espiritual, atando, desatando, rompiendo toda cadena, quitando las vendas que el diablo ha puesto en los ojos para cegarlos. Cuando ganemos esta batalla espiritual, evangelizar resultará mucho más efectivo. Amén. Ahora vamos a ver todo un resumen de la clase que vimos hasta ahora. Dijimos que con guerra espiritual, conociendo contra quién estamos luchando, identificamos al enemigo, reconocemos el lugar de batalla, que es la mente, que hay tres voces, está la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz propia. Reconocer su forma de pelear. Con los incrédulos pelea de una manera y con los cristianos de otra. Y debemos conocer las armas espirituales, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, ayunar, la palabra de Dios.
Tenemos que colocarnos la armadura de Dios, cinturón de la verdad, coraza de justicia, escudo de la fe, yelmo de la salvación y espada del Espíritu. Nuestra visión es alcanzar la ciudad, nuestro barrio, nuestro lugar de influencia para Cristo. Para eso debemos interceder, clamar y pedir a Dios mediante guerra espiritual, atando y desatando, rompiendo las vendas que el diablo puso en los ojos para cegarlo. Si ganamos esta batalla espiritual, evangelizar será más efectivo. Así que, hermanos, pongamos por obra esta clase. Nuestra misión es ganar la ciudad para Cristo. Amén. Que tantas vidas que se encuentran atadas por el diablo, el Señor obre en esas vidas y sean libres. Que las cadenas se rompan y pasen de muerte a vida. Amén. Tenemos una misión importante que cumplir y el Señor nos da las herramientas. Hasta acá la clase de hoy. Nos estamos viendo el sábado que viene. Dios los bendiga.